¿Cómo les va? Muy buenos días. Una soleada mañana de enero donde la temperatura va increyendo. No hablo de la política, eso un ratito. La temperatura va increyendo a nivel climático. Se esperan máximas superando los 33, 34 grados para hoy y un poquito más incluso cuando esté comenzando febrero. Pero un sol absolutamente celeste, hermoso, mucho verde en la Plaza de los Dos Congresos. Estamos empezando de esta manera una jornada de día martes muy particular porque lo que indica la información oficial es que esta tarde hay reunión de labor parlamentaria y mañana sesión para un proyecto clave, recortado pero clave como es la ley Bases. Pero claro, el tema es que esta es una mañana, la de hoy martes, con mucha declaración periodística de varios actores y por lo tanto, bueno, habrá que ver si ese objetivo de la convocatoria, labor parlamentaria de la sesión se termina concretando. La voluntad es que sí, pero repito, están pasando cosas básicamente a partir de lo acontecido con el tema de la coparticipación o no a las provincias, entre otras cosas, del impuesto país y lo que está aconteciendo con otros puntos de la emergencia. Comienzo con Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? Buenos días. Buenos y calurosos días, Exactamente. estimadísimo Pato Méndez. Bueno. Calurosísimos días, no solamente en materia de temperatura, estamos transitando creo que la peor hora de calor en lo que va del verano, pero también se siente la temperatura también caldeada aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados en particular, donde mañana tenemos previsto una sesión, ya está oficialmente convocada, pero cuyas alternativas por ahora son impredecibles. Porque hay, bueno, varias voces, por ejemplo, Nicolás Massot y otros que están con una mirada muy crítica de lo que pasó anoche cuando no hubo acuerdo con el tema de la coparticipación del impuesto a las ganancias, o el oficialismo dijo, a través de un documento, impuesto país, perdón, dijo que el tema se iba a tratar más adelante cuando ellos habían, indican los protagonistas, acordado otra cosa con emisarios del oficialismo. Estamos con el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo le va, Cantando? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Sí, bueno, como usted bien dice, anoche el gobierno volvió a repetir lo que había dicho el viernes, que es que todos los capítulos económicos y fiscales, inclusive de temas que no son parte de la ley ómnibus, de la ley de bases y punto de partida, como por ejemplo el proyecto de ley de ganancias, esos temas van a ir aparte, se van a discutir en otro tramo, y que solamente ahora se va a discutir los capítulos que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma del Código Civil y Comercial, la reforma del Código Penal, las cuestiones vinculadas a las privatizaciones, sobre lo que todavía hay mucha polémica, pero no lo que tiene que ver con el capítulo económico-fiscal. De esta manera, de alguna manera se abrió una polémica porque algunos sectores, sobre todo gobernadores, estaban buscando, como decía Laura, la posibilidad de coparticipar el impuesto país, porque hay temas de impuestos internos que todavía están vigentes, que no se estarían sacando de este proyecto. Esto alteró un poco lo que venía siendo una sesión hasta ayer un poco acordada, porque ya hay un dictamen firmado por 55 diputados de todos los bloques, hay propuestas de modificaciones que uno escucha a partir de negociaciones que continuaron inclusive el fin de semana, y uno decía, bueno, la eliminación del capítulo económico fiscal abre el camino a una sesión donde por lo menos va a haber un quórum garantizado y se van a hacer reformas en particular. Ahora no tenemos confirmado que algo de eso no vaya a pasar, pero creo que las reformas en particular, las reformas de los artículos van a ser largas, ¿no? El tema es que, la verdad, me parece que es inversamente proporcional. ¿En qué sentido? Si yo no tengo número para sentar 129 diputados, puedo ser cualquier cosa menos rígido, porque dependo de cómo lograr ese quórum. Si yo tengo una mayoría cómoda, puedo manifestar dureza, no me importa lo que piensa el resto, porque yo tengo el número, me siento y sesiono. Pero si vos estás en una situación de minoría, digo, es muy complicado que te endurezcas porque vivís necesitando de los otros. Digo esto porque tenés la Libertad Avanza, tenés un respaldo importante del PRO, ponele que tengas de otros sectores provinciales, pero digo, no te podés pelear con todo el bloque de Pichetto, porque me parece que el número, digo, ahí entra a ponerse en color naranja todavía, no en rojo, ¿no? Sí, el color naranja creo que es el color adecuado que vos estás planteando ahora, Pato. El tema es el siguiente, acá lo que estamos viendo a lo largo de estas 2 largas semanas, 3 semanas de negociaciones, es que hay un denominador común, no sé si Mauri vas a coincidir conmigo,
es un poco el reproche de los distintos bloques dialoguistas que no encuentran un interlocutor que se comprometa a las modificaciones que se están negociando. A ver, hay capítulos que efectivamente han sido eliminados, han venido funcionarios aquí a la Cámara de Diputados, el vicejefe de gabinete, uno de ellos, para justamente tener un mano a mano con los legisladores y ver qué modificaciones instrumentar. El problema es que en ese ida y vuelta, algunos compromisos no se terminan plasmando en el dictamen o en las modificaciones que dicen que se van a instrumentar en el recinto. Ayer, en la reunión de los gobernadores con Guillermo Francos, que dicho sea de paso, Francos estuvo apenas 20 minutos en la reunión. Poco. Muy poquito, teniendo en cuenta la envergadura de la reunión, porque estaban allí representantes de buena parte de los gobernadores opositores dialoguistas. No estamos hablando de Unión por la Patria. Era un cónclave importante. Francos se fue a los 20 minutos después de recibir el planteo de estos gobernadores para que se coparticipe el impuesto país. Sí. Coparticipación que obviamente hoy no está, no existe, no está vigente, pero que el Poder Ejecutivo pretendía en la ley ómnibus con el impuesto país extender su vigencia hasta diciembre de este año. Entonces, a partir de eso es que los gobernadores dijeron, bueno, a ver, si nos van a rebanar varias partidas discrecionales, sí, si ya hay menos fondos para obra pública, etcétera, etcétera, bueno, que el impuesto país, su recaudación no quede todo en manos de la nación, sino que haya una coparticipación con las provincias. Una coparticipación que sube porque lo que hizo el Ejecutivo de Javier Milei fue subir la alícuota del impuesto país. Pato. Entonces la duplicó, entonces lo que recaudás es mucho más. Exacto. Y más atractivo para coparticipar. Exacto, entonces ¿cómo termina esta historia o cómo no termina esta historia? Es que Franco se termina de la reunión con un medio sí bueno. Después aparece la información del gobierno que dice, no, lo vamos a tratar después. Inclusive un textual de Francos que fue difundido por el gobierno, donde ratifica esta decisión de no discutir temas económicos y tributarios como parte de la ley de bases. Y en el medio, otro tuit de un hombre de La Libertad Avanza calificando al bloque del bloque extorsión por este tipo de demandas, ¿no? Que es otro tema que me parece que ese roce de las cuestiones personales es decisivo para que la cuestión siga empantanada, me parece. Que te digan coimero, extorsión. Me parece que es muy difícil volver después. Sí, es parte de un lenguaje que nos hemos acostumbrado este mes, porque por un lado, cuando vienen los funcionarios, como decía recién Laura, cuando vienen los funcionarios del Poder Ejecutivo y hablan con los diputados, recordemos que la última versión que está circulando del proyecto tiene casi la mitad de los artículos que la versión original, o sea que hay muchas 280 modificaciones. Menos. Claro, hay muchas modificaciones que fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo. Existió una negociación. A los jefes de la oposición les molesta a veces que se plantee que no hubo una negociación y que no hubo correcciones cuando es lo que más hubo. Lo que hubo sí es un quiebre, me parece, el último viernes o jueves, cuando el gobierno dijo, bueno, si no puedo aprobar las medidas que yo considero necesarias para aumentar la recaudación, que es la manera en la que yo creo que se puede generar más ingresos, que son aumentando retenciones, cambiando el sistema jubilatorio, bueno, no puedo, evidentemente, tener un compromiso con las provincias como se viene teniendo antes, y de ahora más lo que surge es un recorte de los fondos discrecionales. Ahí empezó este tema de, bueno, ¿se puede de parte de los gobernadores tener algún resarcimiento a partir de nuevos impuestos internos que van a quedar en el proyecto? Y la respuesta ayer del gobierno es no. Me parece que lo económico y la relación nación-provincias no es algo que se va a resolver con esta ley. Me parece que es algo que es un problema que recién empieza. Ahí estamos. A ver, justamente hablando de ese tema, un hombre de la provincia de Salta, el diputado Zapata, que decía esto sobre el tema gobernadores y la ley bases. A ver. Importante que cada uno de los que tiene la responsabilidad de gobernar en los estados federales, como por la República Argentina, aporten lo suyo, porque cada una de las provincias tiene una realidad diferente, desde lo productivo, lo social, y pasando también por la organización económica y cultural de cada una de las provincias. Es importante conocer y que puedan venir y participar y hacer un aporte para que la ley salga lo mejor posible. La quita del paquete económico que abarcaba suba de impuestos, aumentar las retenciones, que significaba traerle un poco más de aire a
a las finanzas nacionales, que posibilitaba sostener en alguna medida las transferencias discrecionales, que sin ellas muchas provincias no pueden cerrar sus meses, sobre todo en esta época de verano, donde hay una caída en la recaudación. Eso es casi generalizado en todas las jurisdicciones provinciales. Bueno, el retiro de eso creo que a los gobernadores lo llamó un poco a tratar de buscar nuevamente el diálogo. El diálogo nunca se debe perder entre la nación y las provincias. También dentro del mensaje y lo que sucedió durante la semana que pasó, que tiene que ver la relación nación con las provincias, creo que es algo muy importante, y también a la población le debe haber caído muy bien el hecho de que se haya creado esta fiscalía para controlar el manejo de las cifras nacionales que se derivan a las provincias. O sea, se focaliza en el enriquecimiento ilícito, pero creo que es mucho más amplio, porque cada peso que dispone la nación a través de una transferencia discrecional tendría que ser parte o ser objeto de seguimiento de la nación y de algún mecanismo de control. Bueno, ahí estamos, exactamente las 11 de la mañana con 10 minutos. Recordamos, hay convocatoria a reunión de labor parlamentaria para hoy a las 19 y hay sesión convocada para mañana a las 10 de la mañana en el medio. Todo esto pendiente que tiene que ver con Impuesto País. Después le voy a preguntar tanto a Cantando también como a Laura Serra, porque hay otras cuestiones con divergencias o diferencias entre el Ejecutivo y los legisladores, por ejemplo, biocombustibles, que no sé si está saldado, el tema pesca, el tema seguridad. Pero bueno, Laura Serra, artículos consensuados. Diga, por favor. Bueno, vamos a hacer ahora un brevísimo resumen de, bueno, qué es lo que se estuvo consensuando durante este fin de semana entre los bloques dialoguistas y los delegados del Gobierno Nacional. Por ejemplo, el tema de las facultades delegadas, que fue un capítulo, es un capítulo que genera polémica. De hecho, Unión por la Patria ha dicho que va a votar en contra de todo el proyecto de ley, básicamente por la cantidad de facultades delegadas que justamente pretende arrogarse el Poder Ejecutivo. A ver, ¿qué es lo que concedió el Poder Ejecutivo? Reducir de 11 a 7 las emergencias a ser declaradas por el término de un año, con la posibilidad de ser prorrogado por otro año más. Se declararía la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. ¿Va a quedar esto así? Todavía no sabemos, porque hay otros bloques de los dialoguistas que quieren suprimir lo que es la emergencia tarifaria, de seguridad y energética. Así que vamos a ver cómo termina este capítulo. La reorganización administrativa es otro de los ítems de este proyecto de ley de bases. El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente órganos o entidades que integran el sector público nacional. O sea, vos lees esto y decís, ¡guau! Tenés amplia posibilidad de maniobrar. Ahora, lo que se concedió es excluir... Están interviniendo el ENACOM, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí está. Sí. Lo que se concedió hasta ahora es excluir la facultad de disolver a las empresas públicas, universidades y entidades incluidas en el inciso C del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, como el INTA y el CONICET. Así que estos organismos no entrarían dentro de las facultades arriba explicadas. Vamos adelante. Bueno, este es otro tema que también generó bastante polémica, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy cuenta la ANSES. Es un fondo multimillonario, en buena parte que ha servido para... acciones de las empresas privadas más importantes. No, pero sobre todo también para otorgar títulos de deuda financiera al Tesoro, básicamente. Justamente los títulos de deuda pública en manos del Fondo de Garantía, dice el proyecto de ley, se van a consolidar en el Estado Nacional y serán transferidos al Tesoro, donde se cancelarán, donde se van a cancelar, es decir, ahí hay un acuerdo para que todo esto quede en manos del Tesoro. Ahora bien, los activos, que es a lo que vos te referías, Pato, que son las acciones que tiene el FGS en distintas empresas privadas, van a permanecer en manos
del FGS. Seguimos adelante. Los puntos no acordados. Y ahí vamos a desmembrar un poco las desavenencias que todavía hay en torno al proyecto de ley de bases. A ver, esta iniciativa incluye un listado de 36 empresas públicas a ser sujetas a privatización total o parcial. A ver, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el Banco Nación, ARSAT y Nucleoeléctrica Argentina? A pedido de justamente los bloques dialoguistas, solo podrán ser privatizadas parcialmente o con participación mayoritaria del Estado. También estos bloques opositores no están de acuerdo con cederle al gobierno la facultad de avanzar con el resto de las privatizaciones sin una ley previa sancionada por el Congreso. Es decir, respecto de las 36 empresas, ley por ley. Esto es lo que, en definitiva, todavía no está acordado entre todos los bloques opositores. No repitamos los errores de los 90, dijo un integrante de Hacemos como Nicolás Massot, por ejemplo. Así es. Hablando de que necesitan un respaldo legal prácticamente para cada una de las empresas a privatizar. Sí, el planteo que hay en algunos sectores de la oposición es que si no hay un respaldo legal, claro, no las vas a poder vender. Claro, no tiene ningún sentido porque ningún comprador se va a animar a poner dinero cuando el Congreso después puede llegar a plantear un reparo. En La Libertad Avanza ayer me contaban que había internamente una idea de dejar el texto como está, pero teniendo en cuenta que obviamente en caso de que, decían, exista una venta, va a haber un proceso legal posterior, que eso va a ocurrir, pero no quieren atarse a una redacción. Me parece que es una negociación de las más duras que hay ahora. Exactamente, yo creo que ese es uno de los puntos que más atención va a generar en el debate en particular del proyecto de ley. A ver, vamos adelante, por favor. Biocombustibles. Los bloques dialoguistas advirtieron que el dictamen no refleja los cambios que había concedido el secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirilo. Para el caso del gasoil, el corte con biodiesel se mantiene en 10% y se llevaría al 12,5% en 2026. Obviamente, las empresas del sector pretenden un corte más elevado. En lo que respecta a las naftas, el gobierno insiste en dejar el nivel de mezcla con bioetanol en un 12% durante los primeros 2 años. Luego, dice, la autoridad de aplicación podrá disponer un incremento del porcentaje de mezcla hasta el 15%. Las empresas del sector pretenden un corte más elevado en ambos casos. Y parece ser que Rodríguez Chirilo había dado el sí, pero el dictamen no refleja malestar de Yarzora, esa concesión. Efectivamente. Sí. A ver, ¿qué tenemos más? Sí. Deuda. El dictamen propone derogar el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Vos lo recordarás, Pato, sí, claro, un proyecto de ley que se aprobó prácticamente por unanimidad en el Congreso durante la gestión de Alberto Fernández. ¿Qué dice este artículo 1? Obliga a fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda moneda extranjera y bajo legislación extranjera respecto del monto total de emisiones en el ejercicio. Es decir, acá se fija un límite sobre cuánto es lo que puede el gobierno tomar de deuda pública. Era el cuestionamiento que se hacía en tiempos de Alberto Fernández a la decisión del presidente Macri de endeudarse en 45.000 millones. Exactamente. Esta era la cuestión. Exactamente. Endeudate, pero discutamos cuánto. ¿Por qué 45 y no por qué, por ejemplo, 15? Esta es la razón. La próxima vez que pasen por acá y discutimos el monto. El gran debate es el tema del endeudamiento en dólares, ¿no? Porque el presupuesto de la Nación habilita un endeudamiento, pero no dicen qué moneda y a veces eso se usa para emisiones en dólares. Claro. Ese es uno de los debates. Por eso este proyecto de ley que fue sancionado hace 2 años, lo que buscaba era poner un límite a esa posibilidad o por lo menos diferenciar la deuda según la moneda. Bueno, es un debate, como decía Laura, que algunos sectores de la oposición quieren sostener, pese a que es un proyecto que en su momento fue promovido por el entonces oficialismo, ¿no? Bueno, y hago una pregunta, a ver, con estas diferencias que algunas que son planteaba Laura, Pato, claro, sí. Yo sí hice un resumen, pero tenemos, como vos bien decías, tenemos diferencias en ambiente, en el capítulo de ambiente, en el capítulo de seguridad, que para Patricia Bullrich es clave, sobre todo lo que tiene que ver con el capítulo de legítima defensa.
Y hay otros temas, por ejemplo el tema de pesca, también hay algunas cuestiones para corregir. Lo que me decían anoche es que se estaban avanzando en una redacción nueva. Veremos. Y yo notaba impuesto país, biocombustible, pesca y lo que vos planteabas en materia de cuestiones que tienen que ver con delegación de facultades, tarifas y energía, ¿no? Y había alguna otra más. Pero la pregunta es, pese a esto, digo, ¿qué va a pasar? ¿Van a dar quórum los opositores colaborativos y después dicen, esto no lo votamos? O la cuestión es, che, si no nos ponemos de acuerdo, no facilitamos el quórum. ¿Por dónde va la cuestión ahora? Yo creo que en este momento... Perdón, Mauricio. No, dale. Me da la impresión que en este momento están tensando la cuerda al máximo para tratar de ver quién cede, ¿no? Claro. Me parece que estamos en esa instancia. Anoche los gobernadores, fueron bastante explícitos en bajar línea de que esta ley se trate. Los gobernadores. Los gobernadores, efectivamente. Sí. Pero lo cierto es que después de la negativa de Francos y del propio presidente Milei, obviamente, sí, de dejar el capítulo sobre coparticipación del impuesto país de lado, eso de alguna manera generó algún malestar. Entonces, están ahí en ese tire y afloja que es típico de toda sesión muy compleja que se va a venir. Y que yo creo, Pato, que se va a terminar resolviendo... ¿A último momento? A último momento. En la discusión en particular, esto va a ser de una tensión hasta el último minuto. Diga. Sí, me parece que después del retiro del capítulo económico fiscal, lo que uno ve de parte de los bloques considerados dialoguistas es que quieren un poco terminar esta historia, ¿no? Decir, bueno, sí, que se apruebe esto, como tenga que salir, total, nosotros tenemos la posibilidad de vetar artículos en la votación en particular, vemos qué redacción queda, y el debate que había ayer es que en la votación en particular, las opciones que te da lo que se considera miembro informante, o sea, el diputado del oficialismo, que va a ser Gabriel Bornoroni, sí, es o reformar el texto o anularlo. Y ahí me parece que también es un debate que tienen los bloques de la oposición durante todo el día, a ver cuándo definen que un texto sea anulado, si no tiene la redacción que ellos quieren, y cuándo lo sostienen. Creo que el oficialismo a esta altura está tratando de que salga la ley que pueda salir después de no haber cumplido su primer objetivo, que era tener un plan económico con esta ley. Creo que con cualquier versión que salga puede sentir una victoria, puede hablar de una victoria, teniendo en cuenta que ya está hablando de un plan B. El plan A era tener un plan económico a partir de lo que el Congreso le asigne, ¿no? Vamos con un hombre que es otro de los jefes de bloque, Rodrigo de Loredo, también con mucha reunión de por medio. Rodrigo de Loredo, y esto que pasa con esta relación hoy complicada entre el gobierno nacional y las provincias. De Loredo. Soy optimista en cuanto a que lo que va a salir va a ser una gran reforma en la legislación argentina. Si a uno le parece que se sacó poco, a otros les va a parecer que sacó mucho. Bueno, esas son las miradas subjetivas. ¿Cree que va a haber sesión finalmente el miércoles o que se necesita más tiempo? Bueno, no depende de nosotros. Nosotros la verdad que estamos trabajando en tiempo récord. El bloque del radicalismo empezó haciendo la primer propuesta de semaforización, que terminó siendo la base sobre la cual trabajaron todos los bloques en el Parlamento, y cada vez que hay una respuesta del gobierno, inmediatamente nosotros trabajamos con todos nuestros equipos que son de excelencia, haciendo aportes, todo constructivo y todos en pos de que salga la mejor ley. Y hemos trabajado con las urgencias del caso, entendiendo que hay un contexto muy complicado en la Argentina y entendiendo también que hay un gobierno que tiene 45 días de asumido, y en la medida que nosotros podamos, que creamos que es mejor para el país y que es razonable la reforma, va a contar con nosotros. ¿Cuán importante va a ser la reunión de gobernadores de hoy de la tarde? Siempre es importante porque son actores de mucha relevancia, son actores que han sido votados por la gente, por eso repudié fuertemente las declaraciones en su momento del ministro de Finanzas Caputo, por destempladas, por desubicadas, por ser de un ministro que está a tiro de decreto contra gobernadores elegidos por el pueblo de las provincias. Los gobernadores, y esto lo digo sin alarmar a nadie, lo digo con mucha serenidad, pasaron por 3 estadios. Al comienzo, como son hombres de gestión, tuvieron una empatía muy grande para con el gobierno, de saber que está asumiendo en una situación compleja. Ya de por sí la asunción de un gobierno en el país como el nuestro siempre es compleja, pero agravada por la carencia de funcionarios, por mucha desorganización. Entonces estuvieron ahí prestos a colaborar en todo. Segundo, tuvieron un accionar los gobernadores de ir con sus reclamos, que son legítimos de cada provincia, a las distintas oficinas ministeriales a ver si se les resolvían. La verdad que no fueron teniendo respuestas. Y tercero, empezaron a alarmarse
Y ahí me parece que empieza el conflicto con los gobernadores, porque dicen, bueno, al final del día, ¿cómo es la historia? Se van a hacer reformas que aumentan el centralismo del gobierno nacional porque se recauda más a través de retenciones o de impuesto país y se vacían o languidecen las finanzas provinciales. Si vuelve la lógica del látigo y la chequera, bueno, eso es lo que preocupa a los gobernadores. Bueno, ahí está el resumen, que me parece que tiene que ver con todo lo que estaban planteando tanto Serra como Cantando, en sentido de que se verá en la discusión de la sesión que comienza mañana a las 10, pero graficaba con 3 palabras de Loredo lo que pasa. Primero tuvieron los gobernadores, dice, empatía con un gobierno que estaba llegando como ellos en muchos casos. Después ya mucha situación de falta de respuesta, incomodidad, porque golpeaban puertas y o no le respondían o no le conformaba ninguna respuesta que había. Y por último dice, alarma por un gobierno que parece cada vez más centralista y desatendiendo la situación de las provincias. Vamos a la pausa, ya seguimos. Esta es la primera mañana, 11:25, por favor. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados
representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, estamos en la primera mañana, imágenes de la Plaza de los Dos Congresos, ahí está, una jornada cálida en la ciudad de Buenos Aires y acá también porque recordamos que hay reunión de labor parlamentaria esta tarde y mañana sesión a partir de las 10. Y un montón de cuestiones pendientes, porque nosotros somos muy divertidos y en los cortes seguimos hablando de lo mismo. Entonces estábamos, una pregunta que la verdad sería bueno hablarlo con alguien de La Libertad Avanza, que efectivamente cuando se da de baja, ayer lo escuchaba a Pichetto, cuando se da de baja el paquete fiscal, Pichetto decía, mirá, yo por ejemplo con el tema de la moratoria y el blanqueo, no teníamos ningún problema. ¿Por qué esa parte se incluyeron en el paquete que podría haber sido algún alivio? Porque para había una propuesta los números para del gobierno? Había una propuesta para coparticipar los fondos de blanqueo y una discusión con el gobierno. Entonces lo bajo. El gobierno no quería coparticipar esos fondos. Bueno, entonces se planteó la necesidad de postergar todo el paquete fiscal económico. Recordemos que todo lo tributario solamente se puede hacer con aval del Congreso. Claro. Lo que se conoce como materia vedada. El tributario, electoral y penal. Por eso esta ley tiene mucho, este proyecto tiene mucho de esos temas, ¿no? Ahora, ayer también, bueno, volvía, creo que era, ya no recuerdo el nombre del colega, pero acá la cuestión central cuando vos hablás de erogaciones y de gasto, el tema principal sigue siendo jubilaciones, ¿no? Sí. Jubilaciones es el 70 y pico, y esa es una cuestión que, la verdad, ahí sí faltaría, me parece, porque nadie en la Argentina política que yo recuerdo, por lo menos en los últimos 10 años, nadie tuvo una respuesta acorde ni sabe cómo sigue esta historia de la jubilación, ¿no? No, nadie. Todos los presidentes aceptan que es un problema, buscan una solución parcial que no la consiguen y no hay una reforma jubilatoria que está comprometida, ya sea en leyes vigentes como en el acuerdo con el fondo. Una reforma jubilatoria que contemple el nuevo sistema, porque si cada un activo hay un pasivo o 2 activos por pasivo, no da el sistema. Y encima si la edad de jubilatoria es baja y crece el nivel de expectativa de vida, menos aún. Por lo tanto, todas esas cuestiones no son abordadas y es un sistema que no resiste. Sí, es raro, digo, bueno, Macron fue el que subió de 65 a 67, pero bueno. Bueno, eso estamos hablando de una reforma jubilatoria, digamos, estructural. Claro. El problema acá es que tenemos un gobierno o varios gobiernos con inflación totalmente creciente. Entonces, cada gobierno trata de adecuar la movilidad jubilatoria para, de alguna manera, evitar mayor gasto previsional. Entonces, a ver, lo hizo Macri en 2017, ¿no? Lo hizo Alberto Fernández. Obviamente, al cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, sacando la inflación y poniendo como variables la variación salarial y la recaudación del ANSES, evidentemente lo que quería era evitar, digamos, pagar ajustar los haberes acorde a la inflación. En el empalme te roban un par de meses siempre. Bueno, lo que está pasando ahora es eso, justamente. La cuestión era que el Poder Ejecutivo pretendía indexar por inflación los haberes jubilatorios a partir de abril, comiéndose
los 2 meses, o enero puntualmente, que es uno de los meses que se presume va a y tener 2025, sí, que va a ser una de las más altas en el año. Entonces, a ver, todos los gobiernos están buscándole la vuelta para licuarle los salarios, los saberes a los jubilados, no solamente a los jubilados, porque de eso también depende el aumento que tienen las asignaciones sociales, por ejemplo, la UH y diversas pensiones, con lo cual es un universo de beneficiarios muy amplio que justamente dependen de la movilidad jubilatoria. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno ahora, el viernes pasado? Es, bueno, congelar la discusión. Lo sacó del debate público. Hoy está presente la ley Alberto Fernández. Exactamente, que es la peor de todas. Claro. Es la peor solución de todas, por lo menos para esta etapa de alta inflación. No tenés el IPC, índice de precio del consumidor, no es una de las variantes que se determinan para fijar la jubilación mínima. Cada gobierno armaba una fórmula que le permitía licuar los salarios. En el caso de Alberto Fernández se presumía una inflación alta. El gran lío que hubo en 2017 es que la inflación había bajado mucho ese año y la fórmula que se iba a aprobar, que se aprobó en el Congreso, lo que hacía era tomar menos el crecimiento, que en ese momento hubiera generado un aumento. Entonces, cada gobierno, y hay un fallo de la Corte vigente. Cada gobierno que llega... el fallo de la Corte es importante. Claro. Porque lo que pretende justamente, lo que intentó la Corte es, garantizar de que efectivamente haya una movilidad en los de los saberes jubilatorios. Y hay que ver ahora la Corte, digamos, con la fórmula actual, que evidentemente es absolutamente nociva para los saberes jubilatorios. Lo dice con números, la verdad muy recomendable la lectura del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso en ese sentido, que hace todo un cálculo sobre justamente cuánto perderían los jubilados haciendo un ejercicio 2023. Pero lo cierto es que, con esta decisión el gobierno se estaría ahorrando una buena cantidad de plata, con la fórmula actual, justamente porque no se está indexando por IPC en los meses de mayor inflación. Vamos con Gonzalo Solaberrieta, a ver, 11 de la mañana, 35 minutos. Solaberrieta, buen día. Buen día, Pato, para vos, para Laura, para Mauricio allí en piso. Estamos aquí nosotros en el recinto donde mañana tendremos a partir de las 10 de la mañana, como ya hemos tenido la confirmación ayer por la tarde, cerca de las 5 de la tarde precisamente, la sesión especial que va a dar comienzo a las 10. Sabíamos que el horario iba a rondar entre las 9 y las 10 de la mañana, entendiendo que la propuesta, si la sesión se hubiese hecho hoy, era que la labor parlamentaria se hubiese hecho ayer lunes. Pero bueno, lo que sí también tenemos confirmado es la labor parlamentaria para hoy a partir de las 19 en el Salón Delia Parodi, donde se van a reunir los presidentes de cada uno de los bloques, junto con las autoridades de la Cámara, lógicamente a la cabeza con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que ayer les contábamos había estado aquí en el recinto para dejar todos los detalles y ultimar todos los detalles por sobre todas las cosas de manera perfecta para lo que sería una sesión el miércoles bastante interesante desde el punto de vista de todo lo que se va a votar en general, pero también en particular, más allá de la cuestión técnica en la cual estuvo trabajando las personas de computación de aquí del recinto. Bueno. Digo, esta reunión que se va a realizar hoy de labor parlamentaria a partir de las 19 es tal vez distinto a lo que veníamos nosotros cubriendo aquí periodísticamente, donde solíamos tener por lo general la labor parlamentaria el mismo día de la sesión, unas horas antes, y tal vez se va a extender un poco más lo que dure, ¿no?, esta reunión de labor parlamentaria, así que seguramente estaremos atentos a todo el detalle, Pato, y también a lo largo de la jornada con el movimiento de los legisladores que desde ayer ya se están acercando desde sus provincias aquí a la capital federal. Perfecto, caballero, muchas gracias. 11 de la mañana con 37 minutos, estamos en la primera mañana. El señor Mauricio cantando, cantando, a ver. Sí, bueno, con uno de los temas que tiene esta ley de bases, este proyecto de ley de bases y punto de partida, que por ahí quedó un poco solapado con los debates económicos, pero que sigue teniendo, junto con el capítulo de seguridad, muchas discusiones internamente. Cuando uno habla con los diputados que están negociando, a veces está redactando nuevamente algunos textos que por ahí no son los centrales, pero que van a dar mucho tiempo en el debate en particular. Reformas al Código Civil y Comercial. Llamó mucho la atención
atención porque recordemos que el Código Civil actual se sancionó en 2015, si mal no recuerdo, después de un largo debate, es bastante nuevo, no es como el Código Penal que tiene un siglo, pero bueno, hay varios cambios, muchísimos cambios que se propusieron, algunos quedaron, otros no, otros están todavía en discusión. Divorcio simplificado, aparentemente queda, aunque había ayer algunas discusiones, algunas versiones de que podría revisarse, que permitiría que para disolver el vínculo alcance con la voluntad de los manifestantes, manifestada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio. O sea, vas al registro civil del último lugar donde vivías con tu pareja y te peleaste y decís, no queremos estar más juntos. Perdóname, lo que yo tengo entendido, usted tal vez sabe más, es que esto del divorcio, el divorcio simplificado, no, en serio, tiene que ver con la disolución del vínculo. No con lo que tiene que ver con otra cuestión, que es la sociedad comercial que tenés con tu cónyuge, que es la separación de bienes. Exactamente. Ah, estamos. Esto es el divorcio simplificado que te habilita a un nuevo casamiento. Exactamente. La separación de bienes es más trabajosa y siempre ahí hace falta la participación de un juez. Exactamente. Sí, lo mismo y lo más importante es el tema de los menores. Hubo mucho ruido de todos los bloques porque entendían que si disolvés rápidamente un vínculo no quedaba claro quién se hacía cargo de los chicos. Lo que aclaró el ministro de Justicia, Mariano Curio Libarona, cuando vino acá, es que esto es simplemente para la disolución del vínculo, pero no para otras cuestiones que puedan ser parte de una sede en sede judicial. A veces simplemente te da la aptitud para volver a casarte. La misma manera que te casás es la misma manera que te separás. Vas al registro civil y te casás. Régimen de visitas y bienes es otra cuestión. Es otra cuestión, exactamente. Esto aparentemente queda, por lo menos por ahora. Sí, sigamos pero vos bien decías, Mauri, ayer me decían ayer anoche me decían que estaba flojo. Estaba flojito de papeles, sí. Estaba flojito de papeles. Hay muchos juristas, vamos a hacer Las Vegas, entonces. Sí, hay muchos juristas en la Cámara de Diputados que... Aparte, digo, hoy por hoy, perdón, ¿no? Sí. Divorciarse tampoco es un tema tan complicado cuando hay, digamos, cuando hay voluntad de ambas partes. O sea, yo soy divorciada y sinceramente en 3-4 meses ya me divorcié. O sea, no es que tardás como quizás en otras, creo que con la modificación del Código Civil, no estoy segura. Pero, a ver, es un trámite relativamente sencillo, ¿no? No es una cosa muy complicada. Ahí el punto de lo que tiene que ver, me parece, Lau, es con el tema de la celeridad en la justicia, que debes depender de eso. En cambio, en el registro civil, como es una oficina municipal, a veces lo haces un poquito más rápido. Me parece que tiene que ver un poco con eso. Pero esto todavía estaba gris, esto no estaba para salir. Esto es parte de un mega estudio que tiene este proyecto de ley respecto a la posibilidad de quitar regulaciones. Claro. Entonces se tocó todo el Código Civil. Ahora vamos a ver algunas cosas más que llaman la atención. Que eran las cosas que no compartía Kamelmacher de Carlucci, ¿te acordás? Exactamente. Efectivamente. Vino acá y empezaron a cambiar. Dijo, esto no lo puedo cambiar en 24 horas. Ayer había algunas versiones de que el tema de divorcio simplificado también podía estar, aunque si bien era parte del último borrador, que estuvo dando vueltas, que es un poco la base con la que estamos haciendo todos estos temas, se podría llegar a revisar. Todo se puede revisar hasta el último minuto. Vamos a estar así. Bueno, sucesión. Competencia para entender la sucesión es otro trámite que a veces, sí es un lío. Por lo menos uno lo que ve a veces es que hay propiedades perdidas porque no se hizo la sucesión. Bueno, en este caso podría entender en la causa tomar el juez del último domicilio de la persona fallecida o los lugares de situación en los bienes inmuebles. Esto agilizaría muchísimo la sucesión y es un poco la idea de este proyecto. En caso de que se haya optado por un proceso de sucesiones no contenciosas en sede notarial, podrán estar los escribanos públicos. Recordemos que hoy las sucesiones traban una buena parte del mercado inmobiliario, también impiden a veces las herencias en la familia, son temas de peleas familiares interesantes en este país lleno de italianos. Por lo tanto, me parece que este tema hasta ahora, lo que sabemos, les gustó a todos e iría. Sigamos con lo que es, imprevisión. Acá había versiones que lo sacaban, aparecían en el borrador. Bueno, yo lo voy a poner, veremos cómo termina. ¿Qué es la imprevisión? La imprevisión es si un contrato de ejecución, pongo las palabras textuales jurídicas porque a veces cambian un término y podemos llegar a confundir a quien conoce el tema y a quien quiere difundirlo. Pero lo cierto es que tiene que ver con que si tenés un contrato y por ahí hay una causa imprevista entre el momento que firmaste el contrato y más adelante, no sé, una causa natural, un desastre natural, vos podés reformularlo. Podés reformularlo o podés rescindirlo, porque hay una causa imprevista. Tenés que
en tal caso, comprobar que esa causa claro. es imprevista. ¿no? Claro, un fenómeno climático, por ejemplo. Me cayó una luz, por ejemplo, y no puedo seguir haciendo la obra. Sí. Bueno, entendelo que me cayó una luz, hay una causa imprevista. Esto es uno de los temas que está en la reforma del Código. Vamos a lo siguiente y tengamos en cuenta, bueno, mora, también, un tema que se decía que se iba a sacar, yo lo vi, lo pongo, tiene que ver con la restricción a los jueces a reducir intereses. Pongo el texto jurídico para que lo quiera leer, pero a grandes rasgos lo que plantea es que solo en algunos casos los jueces pueden reducir los intereses en tanto y en cuanto se compruebe que esos intereses son muy por encima de la media de los bienes que están en juego, pero no la posibilidad que tienen hoy los jueces de ir licuándote los intereses. Eso me parece que también está en discusión, me parece que puede ser que no esté finalmente, pero por lo pronto este es el texto que está circulando como parte de la reforma del Código Civil y Comercial. Vamos a lo siguiente con un concepto que tiene que ver, esto está en el resumen que se envió inicialmente cuando nos encontramos con esta ley de base de punto de partida, que hablaron de la supletoriedad, que esto es un concepto que se incorpora en todo el proyecto. ¿Qué significa? Que vos haces un contrato con una parte, haces lo que vos quieras y el Código Civil debe estar para lo que te olvidaste de ese contrato, pero no intervenir en ese contrato. Ese es el concepto madre de la reforma del Código Civil y quedan algunos artículos que al menos hasta ahora subsisten como las definiciones, ¿no? Suministro, por ejemplo, si uno ve la definición de suministro, el contrato por el cual se suministra, se obliga a embargar bien, lo pongo entero para que se entienda, y la última oración es, se rige esta definición según las convenciones de las partes y supletoriamente por los dispuestos de este capítulo. O sea que si las partes disponen otra cosa, no tenés que tener en cuenta este artículo. Eso sería... Se prioriza el vínculo interpersonal el acuerdo entre los dos, entre el contratado y el contratante. Exacto. Vamos a otra definición nueva. Por ejemplo, el contrato de concesión, lo mismo. Se define como tal cuando el concesionario que actúa en nombre por cuenta propia entera de terceros se obliga mediante una retribución a disponer de una organización empresaria para comercializar mercaderías. Ahí tenemos la definición. Última oración, se rige por lo dispuesto por las partes, aplicándose en forma supletoria este capítulo. Para el contrato de concesión y para suministro, sigue esta idea de la supletoriedad. Por ahora pasa el filtro de los diputados, no tenemos información contraria, pero bueno, hay que esperar hasta último minuto. Y vamos con la última definición que tiene esto, que es del franquiciante. Acá también sabemos que lo que es una franquicia es habitualmente una empresa que vende de alguna manera su modalidad de comercio, o sea, su forma de comercio, y te vende la franquicia, vos tenés que tener su infraestructura, sus modos, su manera de vender, hay una capacitación. Bueno, acá hay unas nuevas definiciones para el franquiciado, ¿no? Como información relevante sobre la evolución, o sea, el franquiciado tiene que mostrar información relevante, o sea, la obligación en realidad es franquiciante, y también comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos, aun cuando no están patentados, derivados de la experiencia del franquiciante y considerados de los pares aptos para producir los efectos del sistema franquiciado. Esto es una nueva definición, la ponemos en estos términos, sé que es difícil a veces leerla, pero en concreto es el último texto que tenemos de la definición de lo que es el Código Civil y Comercial, que sigue en debate entre las partes. Sí, que la verdad, ahora te entiendo y te escucho a vos y comprendo más la posición de esta abogada Kamelmacher de Carlucci, que es una eminencia en materia de derecho civil y integrante de la Corte Suprema de Mendoza durante años y siempre candidata eterna, más a una corte que le falta por cupo una o dos mujeres hace ya 10 o 15 años, ¿no? Porque esto es muy interesante, pero claro, a lo mejor, como planteaba la doctora Carlucci, sería más prudente verlo ley por ley, ¿no? Porque acá lo que es que digo, ¿cuál es la palabra de la justicia? Porque este sería un acuerdo entre partes, absolutamente personalizado, y ese acuerdo no funciona, o franquiciado y franquiciante, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Código Civil para decir, por acá va la verdad? Si fue un código o fue un acuerdo entre partes al margen de cualquier código. Esas son las dudas que tengo yo, ¿no? Sí, digo, muchos diputados. Claro. Y un poco el debate digo, ¿cuál es económico, la norma, el esqueleto legal sobre el cual el contrato se firmó? ¿Es un acuerdo entre vos y yo nada más? Y para la justicia es complicado meterse. Es casi una discusión si filosófica, vos y yo, ¿no? Claro, si vos y yo, solo nosotros acordamos. Y si incumplimos... Es casi una discusión filosófica que hay
y que está bien que se dé en esos términos, una discusión filosófica respecto a cuánto el Código Civil tiene que intervenir entre los vínculos de la parte en función de una sociedad, de una armonía en la sociedad. Claro. Es un poco lo que busca el Código Civil y Comercial. Bueno, a ver, la diputada Ibáñez de La Libertad Avanza, su palabra. Creo que las facultades delegadas han existido siempre. Creo que la Argentina en esta forma de que tenemos para gobernar, tenemos que tener las facultades delegadas porque llevamos un mes aproximadamente y no llegamos a un punto para sacar una ley donde hay una parte que estamos todos de acuerdo. Las facultades delegadas existieron. Creo que si existiera en este momento un grave problema, una gran catástrofe, no podría realizar nada. Entonces creo que hay que hacer facultades delegadas que están determinadas bien y que van a ser acotadas, porque es un año prorrogable por un año. Bueno, ahí está el testimonio de la diputada Ibáñez hablando con Horacio Embón. Bueno, entonces, la cuestión es la siguiente. Resumen, faltan 10 minutos para el mediodía. La convocatoria a labor parlamentaria es para la hora 19. Exactamente. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar ahí o qué es lo que se prevé que puede pasar allí? Recordemos cuál es la función de la Comisión de Labor Parlamentaria. Justamente es una reunión a la que están convocados los distintos jefes de bloque, ¿no? Todos los jefes de bloque de la Cámara de Diputados para ordenar la sesión. Sí. Ya convocada, en este caso para las 10 de la mañana del día miércoles, va a ser una reunión bastante difícil, porque, a ver, vamos a tener seguramente una oposición encarnada por Unión por la Patria, por Germán Martínez, que va a decir, bueno, muchachos, acá tenemos un dictamen del cual una muy buena parte, por no decir la mitad, quizás un poquito menos, no va a ser considerada, o sea, va a estar totalmente sacada, no se va a tratar por decisión del gobierno. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? ¿No? Entonces, él de alguna manera considera que es absolutamente irregular este tipo de tarea, de trabajo, ¿no? Efectivamente, quizás en el recinto muchas veces se ha visto que se han introducido y se han sacado capítulos de proyectos de ley, porque el recinto está facultado para eso. El tema es que estamos tratando un proyecto de ley de semejante envergadura con muchísimos capítulos y artículos que, bueno, que hay que ser muy ordenado. Muy ordenado. Y estamos viendo que La Libertad Avanza con toda la mejor voluntad, pero no tienen experiencia legislativa. Habrá que ver cómo sortean este obstáculo. La segunda parte, y termino, hay que ver cómo va a ser la duración y la dinámica de la sesión, ¿no? Porque ayer estaban diciendo 40 horas. Después dijeron 30. Sí. Bueno, a ver, es al voleo, pero lo cierto es que va a ser una sesión muy larga. ¿Va a durar toda la madrugada o varias madrugadas? ¿O va a haber cuartos intermedios? Eso me parece, porque digo, ponele que estemos discutiendo biocombustible, pero después si armamos un debate, porque llegó cantando y armó este lío con el divorcio, por ejemplo, la verdad, y la cuestión demora 3 horas, todo eso se va sumando. Absolutamente, entonces... O franquicias y franquiciados, que no los estamos contabilizando. No, y tengamos en cuenta que la votación en particular... Eso, no. Hay un dato muy importante de la votación en particular. Se tienen que leer los artículos como quedan. O sea que si se cambian artículos, el oficialismo lo que va a hacer es leer por secretaría, o sea, va a delegar en el secretario parlamentario la lectura de los artículos que acepta cambiar o derogar, como por ejemplo, eliminar, que sería la parte del capítulo económico fiscal. Pero hay otros artículos que se van a modificar, tienen que leer completos. Por ejemplo, si se cambia el de divorcio, hay que leerlo todo, porque de ahí sale la escritura de la ley. A ver, y un tema fundamental, pregunta para los dos, llega también Martín Bravo. No va a facilitar el quórum, me parece, el bloque de Germán Martínez. Tampoco la izquierda. Y ponele, ahí son 107, pero los radicales, hay radicales como Carvajal que están muy enojados, la gente de el doctor y del neurólogo, que se me escape el apellido. Facundo Manes. Esa gente va a dar quórum, sí, ¿no? No sé. Bueno, entonces no me dan ninguna tranquilidad. Y después, por ejemplo, el bloque de Hacemos,
van a ir. A mí yo creo me da la ir impresión de que van a dar quórum todos. Exactamente. Yo creo que van a dar quórum coincido. todos y se van a abstener en algunas cosas. Disidencias en particular, coincido. Bueno, nada más, tenemos que terminar. Señor Mauricio Cantando, muchísimas gracias. Laura Serra, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Y enseguida, más información, Horacio Embón, Martín Bravo y compañeros. Nada más, gracias, buenos días.